Un saludo a todos. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de del neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Hemos visto otros neurotransmisores como acetilcolina, serotonina, glutamato, GABA, ¿no? Y ahora nos corresponde hablar de la dopamina, que es prácticamente uno de nuestros últimos neurotransmisores. Bien, entonces vamos a comenzar por acá. Primeramente hablando de la formación, cómo es que se forma la dopamina en nuestro sistema nervioso central. Bien, tenemos por este lado la tirosina, pero antes de hablar de la tirosina, nosotros tenemos que ver esto, que es algo que lo hemos aprendido a lo largo de estos videos. Esta es una neurona presináptica, ¿no? Que consta de su autorreceptor, las vesículas presinápticas, la bomba de recaptación y el canal de calcio, ¿no? Esta es una neurona presináptica, ¿no? Entonces, dentro de la neurona presináptica, en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos estas neuronas presinápticas dopaminérgicas que tienen una bomba de tirosina. Una bomba de tirosina, que la bomba de tirosina cumple la función de simplemente de recaptar, o sea, de permitir que la tirosina pueda ingresar desde afuera, desde el espacio extracelular, hacia dentro de nuestra neurona presináptica. La tirosina es un aminoácido, ya es un aminoácido que se encuentra presente en la dieta. Y este aminoácido es muy importante porque es el precursor para la formación de nuestro neurotransmisor dopamina. Entonces la tirosina ingresa desde afuera hacia adentro por esta bomba de tirosina. La tirosina se va a convertir a L-dopa. La L-dopa por medio de una interacción, por medio de una conversión enzimática, que esto es producido por la tiroxina hidroxilasa, que es una enzima, la tirosina hidroxilasa, que se encarga de convertir tirosina a L-dopa. Y de L-dopa se va a convertir a dopamina por medio de otra enzima llamada dopa descarboxilasa. Entonces la dopa descarboxilasa, va a convertir la L-dopa a dopamina, ¿no? Y la dopamina se va a almacenar dentro de estas vesículas presinápticas, ya esperando ser liberadas por exocitosis cuando ocurra un potencial de acción, ¿no? Entonces aquí hemos simulado que hay un potencial de acción que es producido por el ingreso de sodio, la despolarización, ¿no? La despolarización que es producido por el ingreso de sodio de afuera hacia adentro de nuestra neurona. Esto crea una corriente eléctrica en nuestra neurona presináptica, una corriente de despolarización. Esto llega a activar los canales de calcio, permitiendo que estos canales de calcio se abran, y lo que va a ocurrir es que calcio pase de afuera hacia adentro de nuestra célula nerviosa presináptica, ¿no? Calcio pasa de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces el aumento de calcio va a permitir, ¿ya?, que se pueda liberar nuestro neurotransmisor desde las vesículas presinápticas hacia la hendidura sináptica por medio de una exocitosis, ¿no? Entonces se libera la dopamina al espacio sináptico. Aquí tenemos dopamina. Esto que tenemos aquí en negro es la dopamina, ¿no? La dopamina en la hendidura sináptica tiene que activar a sus receptores postsinápticos, ¿no? Que luego vamos a hablar los receptores postsinápticos. Tenemos aquí el autorreceptor D2, ¿ya? Este es importante, como todo autorreceptor, regula la cantidad que se libera de la neurona, ¿no? Regula la cantidad que se libera del neurotransmisor dopamina de la neurona, ¿no? O sea, regula la liberación del neurotransmisor dopamina
de la neurona presináptica al espacio sináptico, ¿no? Permitiendo que no se libere en exceso. Entonces eso es el autorreceptor. Tenemos por este lado la bomba de recaptación, ya que cuando el neurotransmisor activa a sus receptores postsinápticos, este va a activarlo y va a causar aquí una despolarización de esta célula nerviosa postsináptica, ¿no? Una vez que ocurre eso, el neurotransmisor se va a separar del autorreceptor, volviendo al espacio sináptico. Y en el espacio sináptico tenemos aquí algo que ver que no hemos visto en otros neurotransmisores. Esto que tenemos aquí, este icono de verde, es una enzima que se encarga de degradar, de la degradación del neurotransmisor dopamina. Este se llama COMT, C-O-M-T, COMT, ¿ya? La COMT es una enzima que se encarga de la degradación de la dopamina. Esta se ubica en el espacio sináptico, ¿no? O sea que esta COMT atrapa a la dopamina y la va a degradar, ¿no? La va a degradar, permitiendo que este ya no esté activa, ¿no? Este neurotransmisor. Entonces, esa es la COMT, ¿no? La COMT, que es una enzima entonces que se localiza a nivel del espacio sináptico y su función es degradación de la dopamina. Entonces también tenemos que ver que la dopamina va a querer llegar a la neurona presináptica para volver a las vesículas presinápticas y volver a reutilizarse. Para eso tiene que pasar la bomba de recaptación, ¿no? Tiene que pasar la bomba de recaptación. Entonces aquí tenemos la dopamina, está pasando la bomba de recaptación. Aquí tenemos algo que hemos hablado en la anterior clase, la enzima llamada MAO, monoaminooxidasa. ¿Qué significa COM? COM viene de catecol o metil transferasa. Catecol o metil transferasa. La MAO es la monoaminooxidasa. Esta MAO es también una enzima que degrada a la dopamina y las monoaminas como serotonina y noradrenalina. Pero la MAO se ubica dentro de la neurona presináptica. La COM se ubica en el espacio sináptico. Entonces la MAO se va a encargar de degradar una parte del neurotransmisor dopamina que ingrese a nuestra neurona presináptica. Por tanto, no toda la dopamina que ingrese por la bomba de recaptación va a ser reutilizada, sino una parte va a ser degradada por la MAO y la otra parte sí va a ser nuevamente usado va a ser nuevamente reutilizado, ¿no? La dopamina. Entonces eso es la formación de la dopamina, cómo es que se forma, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Una vez que el neurotransmisor, ¿qué tenemos aquí? Los receptores postsinápticos. ¿Cuáles son los receptores postsinápticos? Son estos receptores dopaminérgicos, son delta 1 y delta 2, ¿no? Delta 1 y delta 2. ¿Qué funciones cumple la dopamina? Cumple funciones de euforia, satisfacción, las emociones. También participa en la actividad motora, ¿no? Del movimiento. Aquí hay un dato muy importante. La dopamina a nivel de la hipófisis actúa como un inhibidor de la hormona prolactina, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver luego con un poco más de detalle. Bien, tenemos por acá que hablar ahora. Ya hemos hablado de la formación de la dopamina, sus funciones. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la vía dopaminérgica. Las vías dopaminérgicas. Entonces, las vías dopaminérgicas, tenemos que conocer que estas vías dopaminérgicas, el neurotransmisor es la dopamina, obviamente, y estas vías dopaminérgicas son cuatro y se ubican en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas vías dopaminérgicas?
Tenemos la vía nigroestriatal que va desde la sustancia negra al núcleo estriado. Por eso es nigroestriatal. ¿Ya? ¿Y qué función cumple la vía nigroestriatal? Aquí tenemos. Cumple funciones, participa en los movimientos. Es parte de la vía extrapiramidal. ¿Ya? Entonces la vía nigroestriatal participa en la coordinación motora, en los movimientos motores, ¿ya?, que realizamos. Su alteración de esta vía nos va a dar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es producida por una degeneración o muerte de neuronas dopaminérgicas que ocurren en la sustancia negra. Entonces la alteración de esta vía nigroestriatal es el epicentro donde se produce el Parkinson, ¿no? La sustancia negra. ¿Ya? Y por eso es que en la enfermedad de Parkinson vamos a tener manifestaciones clínicas motoras como los temblores, la rigidez, ¿no? Esto porque la vía nigroestriatal participa y es importante en los movimientos, ¿no?, en la actividad motora, ¿no? Entonces es por eso que vamos a tener esas manifestaciones clínicas en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Bien, tenemos por este lado la vía mesocortical, ¿no? Va desde el tegmento ventral hacia la parte de la corteza prefrontal, mesocortical. ¿Esto qué funciones cumple la vía mesocortical? La vía mesocortical cumple funciones del pensamiento, personalidad, articulación de palabras, juicio y raciocinio. Entonces, esas son las funciones que cumple esta vía mesocortical. ¿Okay? Tenemos por acá la vía mesolímbica que va desde el tegmento ventral hacia el sistema límbico, ¿no? Esta vía mesolímbica es muy importante, ¿no?, para lo que las funciones que tiene es el centro del placer, recompensa y euforia. Va desde el tegmento ventral hacia el núcleo accumbens, la vía mesolímbica. Desde el tegmento ventral hacia el núcleo accumbens, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumple la vía mesolímbica? Es importante, es el centro del placer, la recompensa y la euforia. Aquí la persona se siente motivada a realizar muchas cosas, ¿no? Aquí es el centro del placer, la felicidad, ¿no? Tenemos también otra vía que antes de hablar de la próxima vía, tenemos que saber que la alteración de la vía mesolímbica y la vía mesocortical nos va a se va a desarrollar la esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia es una enfermedad neurodeteriorante, ¿ya?, crónica, que no tiene cura, ¿ya? Que esta enfermedad, esta esquizofrenia, la enfermedad, ¿no?, neurodeteriorante, lo que va a producir es una alteración de la vía mesolímbica y la vía mesocortical, ¿ya? Y es por eso que las personas que tienen esquizofrenia van a tener muchas veces alucinaciones, delirios, ¿ya? ¿Y esto dónde se va a desarrollar esos síntomas, esas manifestaciones clínicas positivas como delirios y alucinaciones? En la vía mesolímbica, ¿ya?, por un exceso de dopamina. Mientras tanto que la vía mesocortical, las personas aquí van a tener síntomas negativos como dificultad a la hora de la vocabilización de palabras, déficit en el pensamiento, ¿ya?, trastorno de la personalidad y aislamiento social. Son síntomas negativos de la esquizofrenia. Los síntomas positivos son delirios y alucinaciones. Y eso se produce en la vía mesolímbica. Los síntomas negativos, que ya los citamos, como aislamiento social, déficit cognitivo, trastorno de la personalidad, ¿ya?, déficit en la vocabilización de palabras y también déficit en lo que es el raciocinio y el juicio.
Todo eso son síntomas negativos y se producen en la vía mesocortical. ¿Ok? Entonces la esquizofrenia es una enfermedad neurodeteriorante crónica que tiene síntomas positivos y síntomas negativos, ¿no? Tenemos por acá la vía túbero-infundibular. La vía túbero-infundibular abarca desde el hipotálamo hacia el infundíbulo, a nivel de la hipófisis, ¿no? Infundíbulo. Desde el hipotálamo hacia el infundíbulo, que es a nivel de la hipófisis. Esta vía es muy importante, acá tenemos, es muy importante su función. Aquí la dopamina producirá inhibición de la prolactina. O sea que la dopamina es un inhibidor fisiológico para que no se produzca prolactina, salvo después, ¿no?, de lo que es el parto, ¿no? Ya es necesario, ¿no?, después del parto que haya secreción láctea, ¿no? Pero una persona normal, la dopamina inhibe la producción de prolactina, ¿no? Si no, la mayoría de nosotros tuviéramos galactorrea, ¿no? Entonces, la dopamina es un inhibidor fisiológico para que no se libere prolactina en la hipófisis, ¿no? Bien. Tenemos por este otro lado que ver también que la dopamina participa en los vómitos, ¿ya? Tenemos por acá la zona quimiorreceptora o área de gatillo, que se ubica a nivel del tronco encefálico. Tenemos en esta zona quimiorreceptora, que es una estructura que se ubica en el tronco encefálico, receptor de serotonina, tenemos un receptor de dopamina y un receptor de histamina, ¿ya? Entonces, cada uno de los neurotransmisores, serotonina estimula este receptor, dopamina estimula su propio receptor e histamina estimula este receptor. Entonces, cuando se estimulan estos receptores por cada uno de estos neurotransmisores, lo que hace es activar esta zona quimiorreceptora y mandar un estímulo. Acá dice, cuando la zona quimiorreceptora es estimulada por estos neurotransmisores, esta zona activará el centro del vómito. O sea que cuando la dopamina activa su receptor, esta zona quimiorreceptora se va a activar, ¿no? Va a ser activada, va a ser estimulada, y esto va a mandar una señal al centro del vómito, que se ubica en el bulbo raquídeo, para que ocurra el proceso del vómito. Entonces la dopamina está vinculado en lo que es la emesis, ¿no?, el vómito. Es por eso que hay fármacos que vamos a ver en la próxima clase, mecanismos de acción de algunos fármacos que hemos visto en estas vías, en este video, ¿ya? Como los antipsicóticos vamos a desarrollarlo aquí y los antieméticos lo vamos a desarrollar acá, ¿ok? Entonces, la próxima clase vamos a agregar algo de la parte farmacológica. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos y recuerden siempre, el conocimiento debe transmitirse. Un abrazo a todos. Hasta luego.